mujeres, los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos, las ONGs. Cada uno de ellos estaba en su propio espacio, con sus propias batallas. 1993, no es tan lejos. Han tomado tiempo, por cierto, para reunirse, y hoy el movimiento feminista se ha acercado y trabaja conjuntamente, no con todo el movimiento de derechos humanos, hay que decirlo, pero estas alianzas se han hecho absolutamente indispensables. Y ha sido también un avance importante. Sin embargo, en Viena, las mujeres están construyendo su propio espacio. Al que hicieron este gran tribunal, las firmas y otras iniciativas apasionantes para demostrar la necesidad de crear nuevas figuras, de crear convenciones, de crear la relatoría, y salen triunfantes. Triunfantes porque se logran avances importantes, pero lo más importante es que se había concebido que los derechos humanos tenían este sesgo sexista y que había que construir una perspectiva de género. También en Viena se discutió algo muy interesante. ¿Qué significa la indivisibilidad de los derechos? La interdependencia, que es otra de sus características fundamentales. Que un derecho depende de otro, ya no hay un derecho más importante que otro, ni siquiera el de la vida. Porque la vida no vale nada si no tenemos que comer, ¿estarán de acuerdo, no? Entonces, la interdependencia. Vamos nosotros al círculo, ¿sí?, del goce de los derechos o de las precariedades. No se tienen recursos, no se come, no se tiene trabajo, no está uno bien de salud, etcétera, etcétera. Pero además, y el gran debate que apenas a finales de siglo empezamos a llevar, es identificar por qué los derechos de las mujeres no se van a considerar indivisibles, por los derechos sexuales y reproductivos. Incluso un ombudsman nacional no reconoce al grado de interponer un amparo contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque no concibe así todos los derechos para las mujeres menos los derechos sexuales y reproductivos. La indivisibilidad desde la perspectiva de género significa todos los derechos y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para los hombres. En fin, yo quería concretar Viena con estos dos aspectos que me parecen muy importantes. Entonces, ¿qué sucede con la CEDAW? En 1980, el movimiento de mujeres estaba fuerte. ¿Qué sucede? Llegaron feministas, aquí tenemos a todas las que llegaron, pero además ya con doctorados, ¿no? El tema se convirtió en un objeto de estudio, aquí y en todas partes del mundo. Lograron hacer investigaciones, lograron acercarse, lograron descubrir cómo ese andamiaje había excluido a la mujer. Hasta el año 1989, en el bicentenario de la Revolución Francesa, se conoce la Declaración de Olimpia de Gouges, no antes. No, por eso es tan importante estos años 80, porque las mujeres feministas, cuyas representantes tenemos en esta mesa, que empezaron en la universidad en los años 60, pues llegaban ya culminando un proceso importante en los 90. Es gracias a ese trabajo. Es decir, que sin la dimensión académica no podemos avanzar. Se tiene que estudiar, eso no nos cabe duda. Y se tiene que entender que estos principios de los que hablaba el jurídico, tenemos que entender un poquito de todo, ¿sí?, y buscar especializarnos en las áreas que podemos tratar. Pues bien, la convención entonces se aprueba en los años 80. El 17 de julio, se ratifica el 10 de diciembre, el 17 de julio de 1980 se aprueba la convención, la CEDAW, y se ratifica el 23 de marzo de 1981. Asimismo, va a ratificarse después un protocolo facultativo de la convención que se ratifica el 10 de diciembre de 1999. En México, ya me confundí en las fechas, estoy hablándoles de la convención que se aprueba en la CEDAW, estoy dándoles fechas mal, fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 mediante la resolución 34-180 de la Asamblea General de Naciones Unidas y en vigor en septiembre de 81. México es la que la aprueba el 17 de julio de 1980, la ratifica en 81 y México va a ratificar el protocolo en diciembre de 1999.
Este instrumento surge de una instancia de Naciones Unidas, que es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que va a crearse poco después de la creación de Naciones Unidas en 1946 y que va a ser determinante en los mecanismos que va a estar promoviendo para hasta aprobarse en la Organización de Naciones Unidas. Pues bien, esta convención se considera como la carta más importante, la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. Forma parte de los 7 mecanismos, pronto habrá 8, más importantes de Naciones Unidas desde el ámbito jurisdiccional, ¿sí? El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Civiles y Políticos, la Convención de Derechos del Niño, etc. Voy a obviar algunas cuestiones. Pues bien, la CEDAW va a ser ratificada. Es uno de los mecanismos más ratificados. Esto es muy interesante, pero es uno de los que tienen también una cantidad de reservas. Creo que no se comentó, me gustaría leer la categoría a través de la cual este organismo se implementa, este mecanismo se implementa. Y ya la comentó Marcela sobre discriminación. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la convención? Nos dice que la discriminación es la expresión de discriminación contra la mujer denotará distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto el resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente del estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y de la mujer y de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la esfera política, económica, social y cultural y civil o cualquier otra esfera. Creo que sí se comentó esta mañana, ahorita lo estoy revisando. Mire, primero, ¿qué es importante esta definición? Uno, que es una definición que permite no estar haciendo interpretaciones. Dice muy claramente, y como además es convencional, no es a ver si un funcionario le parece a otro, un estado a otro, esto es, punto, se acabó. En ese sentido, tiene por objeto combatirla, pero también ya tenía desde su fundación, no solamente va a combatir y a prohibir el acto discriminatorio consumado, sino incluso la intención de discriminar. Esta convención va a favorecer mecanismos para su implementación, es algo muy importante, que no se van a definir, por cierto, en la misma convención. Pero después vamos a ver nosotros en qué otros, y ahí viene la necesidad de estudiar. No basta aprenderse la convención, si queremos encontrar ideas, habrá que estar estudiando, porque nosotros tenemos que buscar a través de cómo esta convención ha evolucionado y cómo ha evolucionado en la práctica y las recomendaciones que se han hecho para que esta convención pueda ser un instrumento efectivo y eficaz. Pues bien, la CEDAW, ¿qué es lo interesante? Obliga al Estado a reconocer los derechos de las mujeres, a promover las condiciones necesarias para que puedan gozarse, a crear los mecanismos para que puedan denunciar. Y además está hablando ya de reparación del daño, que este es un concepto que se va a ir desarrollando. Pero ¿qué es interesante? Que ya la vigilancia no depende del propio Estado, sino de la comunidad internacional. Si la convención va a crear su propio comité y sus mecanismos de control y de evaluación para ver si el Estado cumple o no cumple. En ese sentido, aparte de definirlo y de exigir las condiciones, prohíbe la discriminación en todas las esferas de la vida privada y familiar, pero además se va a tener vinculación con varias instituciones. Permite también que pueda buscarse y que pueda hablarse de discriminación en los ámbitos laborales, en diversos espacios, no nada más en la esfera pública. Esto es algo también muy importante. Quizás 6 aspectos fundamentales que aporta esta convención. Es el primer instrumento internacional que amplía la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, empresas, instituciones no estatales, estados, organizaciones, etc. Obliga a los estados a implementar medidas. Voy a tratar de resumir. Pero también obliga a los